Pues sí, todos tienen sus Biblias. Mira, vamos a compartir hoy día el orden de la salvación. Esto se conoce como Ordo Salutis. No se tienen que aprender eso de memoria. Pero es como preguntarnos, ¿dónde comienza la salvación? Estamos hablando de la salvación del alma. ¿Ok? Entonces, voy a leer Tito, capítulo 3, verso 5. La verdad es que voy a leer del verso 4, pero vamos a estar trabajando en el verso 5. Solamente en el verso 5, en una palabra. Mira, dice así, Reina Valera. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahora pongan atención al verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, quiero trabajar cuatro preguntas importantes sobre este texto. ¿Quién nos salvó? La primera pregunta. Dos, ¿de qué nos salvó? Sí, porque la gente se pregunta, bueno, ¿ustedes son salvos o Dios nos quiere salvar? ¿De qué nos quiere salvar, verdad? La tercera pregunta, ¿cuándo nos salvó? ¿En qué momento nos salvó? Y la última, ¿para quién nos salvó? Entonces, vamos a comenzar a resolver lo que hemos visto, la primera pregunta. Le dije delante que esto se llamaba Ordo Salutis o el orden de la salvación. Y hay un orden de la salvación que una persona que se llama Wayne Grudem, que es un teólogo, que lo puso de esta manera. Mira, pues solamente porque como vamos a estar haciendo estudios bíblicos los domingos, entonces voy a ir en orden, explicando paso a paso, no muy largo. Voy a intentar ser no tan profundo, porque sé que hay hermanos nuevos que no se dominan bien en la Biblia, pero es bien importante. Mira cómo es el orden de la salvación. No quiero decir el proceso, pero el orden. ¿Cómo está ordenada la salvación? Número 1, la elección. 2, el llamamiento, o sea, la proclamación del Evangelio. 3, la regeneración. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. 4, la conversión. Estamos hablando de fe y arrepentimiento. 5, la justificación. Aunque yo me adelanté, ¿se acuerdan que hace como 3 clases atrás hablamos de la justificación? 6, la adopción. Somos miembros del cuerpo de Cristo. 7, la santificación. 8, la perseverancia, en los santos, obviamente. 9, la muerte, que es cuando pasamos a estar con el Señor. Y número 10, la glorificación, o sea, cuando Él venga. Entonces, vamos a volver al texto. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. 3:5. Tito 3:5. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Quién fue que nos salvó? Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Sí. Dios nos salvó. Ok. Fíjate una cosa interesante, yo no sé si ustedes se acuerdan un poco de gramática, pero solamente veamos la palabra nos salvó. ¿Ustedes alguna vez en la escuela le pasaron lo que era la voz pasiva y la voz activa? No voy a entrar mucho en gramática, pero la voz pasiva, el verbo, o sea, la acción del verbo cae sobre el sujeto. En la voz activa, el sujeto hace la acción. Por ejemplo, lo va a hacer bien facilito. Nos salvó. ¿Cuál es el verbo ahí? No, Salvó. salvar. Sí. ¿Cierto es el verbo? Salvar. Y dice, nos salvó. O sea, ¿quién es el sujeto? Nosotros, ¿cierto? A nosotros nos salvaron. El verso anterior decía que era Dios, había manifestado, ¿verdad? La bondad, nuestro Señor. Entonces, está hablando de Dios. Si nos salvó, es una voz pasiva, quiere decir que nosotros somos simplemente recipientes de lo que alguien hizo. Por lo cual nosotros podemos comprender que nosotros somos salvos simplemente porque la salvación es del Señor y no nuestra. ¿Ustedes se dan cuenta que en la salvación nosotros no ocupamos ningún papel activo, sino pasivo? ¿Cierto que sí? El único que puede salvar es el Señor. Isaías 43:11, Biblia de la América, no lo leen ni lo buscan. Dice, yo soy el Señor, fuera de mí no hay salvador. Si no hay hombre que me pueda salvar, yo no me puedo salvar. No hay alguien que pueda interceder para que yo me salve. No, yo no soy salvo por la oración de un cura. Yo no soy salvo por la oración de un pastor. Yo no soy salvo por congregarme. Porque 43:11. Él es nuestro Salvador. El Señor es nuestra salvación. Salmo 3:8 dice que la salvación es del Señor. ¿Ok? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, podemos entender que se nos salvó no por obras de justicia. O sea, cuando hablamos de obras de justicia, ¿qué se le viene a ustedes en la mente con obras de justicia? Porque, por bueno,
No solamente obras, Ujú. obras de justicia. ¿Qué tema es la idea? O sea, obras que uno puede hacer para justificar que nosotros merecemos la salvación. Obras buenas, ¿verdad? Obras justas. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la salvación fuera, por ejemplo, por obras justas que hacemos, estamos en competencia. ¿Con quién? Con el Señor. Porque no hay nadie más justo que Dios. Así es. Entonces no podemos ser salvos por obras justas. No. Porque nos salvan. Por eso nos tienen que salvar. Ujú. Porque no importa cuán bueno uno lo haga, siempre si nos miden contra estamos cortos. Por eso la Biblia dice, no hay ni uno justo. Ujú. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Tal cual la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno justo. No hay hombre bueno, no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Todos pecamos, aunque seamos los más perfectos. Piensen en cualquier persona que usted admire religiosa. Vamos a decir, por ejemplo, de la Iglesia Católica, la Madre Teresa de Calcuta. Se dicen que era una persona muy... Dicen yo, hay teorías de conspiración y cosas que ella hacía. Pero a rango general, si usted no domina las teorías de conspiración, usted va a decir, de pronto hasta hacen broma y dicen, mira, María Teresa de Calcuta, ¿tú te crees? Cuando hablan a ciertas mujeres que se creen buenas, ¿verdad? Bueno, aún ella, o sea, ni siquiera está lejos, o sea, desaparece en cuanto al contraste de justicia, porque Dios tiene un carácter justo y santo. La justicia de Dios No medimos. no medimos. Por eso nos tienen que salvar. Entonces, no es por obra. ¿Han escuchado ustedes alguna vez, le han hecho una pregunta a alguien? ¿Por qué crees tú que vas a ir al cielo? Claro. Mucha gente que responde, porque no le hago, ¿qué? No le hago mal a nadie. Pero eso no es suficiente. Porque si eso fuera suficiente, entonces Dios ya no sería nuestro Salvador. ¿Quiénes seríamos los salvadores? Nosotros mismos. Ujú. Nosotros mismos, ¿verdad? Recuerda que estamos en Tito 3:5, nos salvó. ¿En qué tiempo se encuentra el verbo? Pasado. Ujú. Aunque hay una salvación que ha de manifestarse al final de los tiempos, porque no quiero entrar en temas escatológicos o del futuro, pero va a llegar un momento donde el Señor va a volver. Y dice que hay una promesa, Filipenses 3:20, 21, que este cuerpo de humillación, donde mora el pecado todavía, dice que va a ser dice cuando Él venga, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces cuando Él vuelva, por eso esperamos al Señor. Y la gente, no, ¿para qué está esperando al Señor? No sabe. Estamos esperando, porque también estamos esperando la redención de este cuerpo, ¿verdad? Cuando Él venga, entonces eso va a desaparecer. Usted ya no, los creyentes en Cristo ya no van a pecar más, el cuerpo de pecado va a salir, eso se llama glorificación. Delante le leí un poquito sobre lo que era el ordo salutis o el orden de la salvación. Entonces, nos salvó. ¿Qué nos salvó? Dios nos salvó. Voz pasiva. Habíamos dicho que Dios es el único que puede salvar, la salvación es del Señor. Y todo el proceso, perdón, de la salvación, esto pongan atención, todo el proceso de la salvación es del Señor. La santificación, todo eso. O sea, en la santificación progresiva nosotros participamos, cooperamos, pero quien realmente la hace posible el Espíritu Santo por causa de la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero realmente, mira, Efesios 2:8, vamos a Efesios 2:8, si lo pueden buscar, mira, Efesios 2:8 y 9, mira. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Somos salvos por fe? Por medio. No, por medio, pero somos salvos por La gracia. Por No, gracia. no, no, Por gracia. Somos gracias por Por gracia. gracia. ¿Qué gracia? Favor No no merecido. merecido. Ok. ¿Nos merecemos salvarnos? No. Entonces nos dan el regalo, De la, pero lo recibimos por medio de la fe. la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, fíjate, esto no es de vosotros, pues es don o regalo de Dios. ¿Qué es lo que es regalo de Dios en estas cosas? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino el don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios aquí? El regalo de La gracia, la salvación, la fe. la salvación. Ok. ¿Te fijas que dice esto y lo dice esta? ¿Por qué? Porque así soy salvo. Porque si fuera la Y esta. salvación sería esta. La salvación. Claro. Si fuera la gracia sería esta. Si fuera la fe sería la salvación femenina. Pero es esto porque se refiere a todo. Todo esto, la gracia, la salvación, la fe, son un regalo de Dios. Mira el 9. ¿Sí por obras? Efesios 2:9. ¿Sí por obra? No por obra. ¿Para qué? ¿Qué? Nadie. Para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta por qué esto tiene que ser la salvación del Señor y no por obra? Para que nadie se gloríe, porque
¿Qué significa que se gloríe? Que tú digas, por ejemplo, el día de mañana, bueno, yo fui salvo. ¿Y por qué fuiste? Hagamos cuenta que llegamos a la eternidad. Ya todo esto pasó, ya no existe esta casa, el anticristo se quedó con esta casa, nos fuimos con el Señor, que Dios, etcétera, etcétera. Y estamos, mi hermano no le gusta eso de que el anticristo se quede con esta casa, pero bueno. Hagamos cuenta que todo pasó y estamos en la eternidad, y entonces tenemos una conversación, andamos caminando por las calles de oro, andamos caminando por el cielo. Y entonces, de pronto, alguien le pregunta a Ricardo, bueno, Ricardo, ¿tú cómo pudiste llegar al cielo? Y Ricardo dijera, bueno, no, que yo fui un hombre, mira, no le hice daño a nadie. Fue un hombre también generoso, cuando podía ayudaba, era muy generoso con mi dinero, hice muchas obras sociales. ¿Quién se está llevando la gloria? Ricardo. ¿Te das cuenta por eso que la salvación no puede ser vendida, adquirida, comprada, intercedida por nadie, ni por el cura, ni por el papa, ni por nadie? Porque Dios es el único que se quiere llevar la gloria, ¿ok? Entonces, ya hicimos la primera pregunta. ¿Qué nos salvó? El Señor nos salvó. Segunda pregunta, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿Verdad? Entonces, para eso yo voy a leer Romanos, capítulo 5, y está bien interesante este Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, o sea, la ley Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Mira el 14, no obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés. Entonces, el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por Adán. Por Adán. Aún en los que no pecaron a la manera de Adán, al de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, no es como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, de Adán, uno murieron, ¿cuántos? Los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Fíjate, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Y con el don, o sea, el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién pecó nuevamente? Adán. Porque ciertamente, mira lo que vino. ¿El qué? Juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Uno solo. Nos salvó del juicio. ¿Quién metió las patas? Adán. ¿Y qué pasó cuando entró el pecado? ¿A cuántos hombres les pasó el pecado? A todos. ¿Y cuántos han pecado en Adán? Todos. Porque Adán nos representó. Entonces ahí estamos representados por Adán, como hasta ahora estamos representados por Cristo. Entonces, ¿qué vino? El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Viste? Vino juicio, vino condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Justificado es ser librado de la ira. ¿De cuál ira? De esta condenación. Pues la transgresión. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, verso 17, mucho más reinarán en vida por uno solo. Esto reinar en vida no es reinar en vida que ahora yo estoy próspero, tengo carro, tengo joyas, tengo... No. Reinar en vida que ahora estamos reinando sobre el pecado porque estamos en Cristo. ¿Okay? Que nos trasladamos de la luz de las tinieblas a la luz. Exacto, si nos hemos trasladado. Dice, reinamos Jesucristo, los que reciben, no cualquiera, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación vino a todos los hombres, bueno, por la justicia de uno vino la justificación, o a los hombres vino la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, de Jesucristo, los muchos fueron constituidos justos. Ok, hasta ahí lo voy a dejar, creo que hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, ¿de qué nos libró el Señor? El pecado original. Claro, no, bueno, ya, qué bueno que dijiste del pecado original, digamos, de las consecuencias, porque nosotros hemos heredado la corrupción, se llama corrupción heredada, digo, hemos heredado la corrupción de Adán, pero también la condenación. Dos cosas, corrupción, seguimos siendo el mal, aunque somos cristianos, ¿verdad? Dios nos ha dado una vida nueva, pero tenemos la tendencia a seguir haciendo lo malo. Pero también hemos heredado, se heredó el juicio. Y de esa condenación es que el Señor nos libró. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros decimos, ¿tú eres salvo? ¿Sí? ¿Eres salvo de qué? Bueno, de la condenación. ¿La condenación de qué? De lo que cometió Adán, porque ahora yo estoy en Cristo. Y si Adán fue, ¿cómo decirte? Mi representante, o el representante de la humanidad, todos pecaron en Adán, ahora todos los creyentes somos justificados en Cristo, librados de la ira. ¿Cierto? ¿Lo han entendido, verdad? Sí, sí. Ahora, por eso la Biblia dice que Él es nuestra propiciación. Y propiciación es una palabrita griega, creo que es ílamos, que significa
cuando se hace un sacrificio a un Dios para aplacar su ira. ¿Ok? Entonces, ¿qué hubo en la cruz? ¿Un asesinato? Sacrificio. Un sacrificio. Porque Dios demandaba un sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús en la cruz fue eso. El Cordero de Dios. En Cristo Dios estaba satisfecho porque Él demandaba que lo que Adán hizo, alguien justo lo remendara. Pero ¿quién podía remendarlo si nosotros no podíamos ir? ¿Se dan cuenta por qué? Lo primero, ¿quién nos salvó? Dios, porque Él es el Salvador. Dos, ¿de qué nos salvó? De la condenación, de la ira. ¿Ok? Ahora, ¿está actualmente Dios airado? Creo que ya lo hemos dicho otras veces. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Ok, vamos a entender. En Cristo, No. Dios no está airado. Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y como la abundancia de la gracia se recibe a través de todos los que creen en Cristo, pues si tú has creído en Cristo, tienes que preguntarte, ¿he puesto mi fe en lo que Él hizo? O sea, ¿soy capaz de pensar que Él fue mi sustituto, me reemplazó? ¿O soy capaz de verme que en la cruz no solamente estaba Él? Si en Adán estaba yo y no había nacido, en Cristo, aunque yo no había nacido, estaba en Él, en esa cruz. Entonces, es por eso la gente no entiende cuál es el plan de salvación. ¿De qué hablamos? ¿Cómo me salvo? Voy a la iglesia, estoy en el estudio bíblico. No, lo que pasa es que yo pongo mi fe y creo, ¿ves? Por gracia, por medio de la fe. Yo creo que lo que Él hizo en Él me reemplazó, estoy completamente convencido que fue por gracia. ¿Ok? Entonces, actualmente Dios está airado fuera de la cruz, sí, porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito. Pero después el 36 dice que el que no creyó en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Actualmente hay una ira de Dios sobre él. Y la única manera de escapar de la ira es estar en Cristo. Pero también hay una ira futura. La Biblia nos habla en Tesalonicenses que hay una ira futura. Y esta ira, por eso nosotros dice que escapamos de esta ira al estar en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual nosotros hemos escapado de la ira de Dios. Y bien futura podemos hablar de que hemos escapado de la ira de Dios en cuanto que el infierno, fíjate, es duro decirlo, como un Dios de amor puede mandar a una persona al infierno. No, si Él no está, es que Dios no está en eso, sino que es el pecador mismo. Fíjate una cosa, el pecador mismo que se ha puesto en esa situación. Nadie puede llegar al infierno y decir que Dios nunca, alguien dijo que Dios nunca, que estoy aquí porque Dios no me quiso salvar. Si él tuvo esa conciencia, no puede decirlo, ¿ok? Porque Dios es un Dios justo. Entonces es difícil comprender cómo un Dios justo pudiera usar medios que nos parecen a nosotros medios turbulentos para nuestra mente, pero la condenación eterna ahí está. Y esta cuestión son solamente dos caminos, aquí no hay tres caminos. O sea, camino angosto que lleva a la vida eterna, el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, ya, qué bueno. Entonces, Primera Tesalonicenses 5:9 menciona la salvación de la ira por medio de Jesucristo. ¿Okay? Volvamos a Tito 5, estamos ahí. Estamos solamente tratando, nos salvó. Ya dijimos, no por obra de justicia, pero estamos centrándonos en nos salvó. Entonces hemos visto, ¿quién nos salvó? Pues, ¿de qué nos salvó? Ahora viene lo más complicado. ¿Cuándo nos salvaron? ¿Recuerda que le dije que esto se llama el orden de la salvación? Sí. Bueno, en la cruz, ¿verdad que sí? Sí, pero ¿cuándo comenzó este orden? Este orden comenzó en la eternidad. Y aquí es donde se dividen dos escuelas. Mírenme para acá. Yo no soy tan famoso, pero tampoco. Miren, aquí es donde empieza el conflicto. ¿Puede el hombre escoger a Dios? O sea, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Tenemos libre albedrío para escoger a Dios? ¿Puede el hombre caído, muerto en pecado, porque dice la Biblia que estamos muertos en pecado, Efesios 2, que cuando estábamos muertos nos salvaron? ¿Puede el hombre caído escoger a Dios? Entonces, hay versos donde dice que Dios amó al mundo, Juan 3:16, 1 Timoteo 2:4, que no quiere que nadie se pierda, 2 Pedro 3:9, el paciente para con todo, 1 Juan 2:2, la propiciación por nosotros y por todo el mundo. Entonces yo escuchaba la otra vez un pastor que decía que había que ser muy bruto para pensar que Dios podía escoger soberanamente. Hay que ser bruto para pensar eso. Pero aquí hay dos cosas que hay que entender. La voluntad deseada de Dios. ¿Dios desea la muerte del impío? No. No la desea. Pero también está la voluntad decretada. ¿Cuál es el decreto? Dios no quiere esto, pero decreta todo.
¿Lo podemos entender en nuestra mente? No, porque eso se llama cognoscibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es difícil término. No vas a repetirlo de nuevo porque es muy difícil. Pero eso significa que Dios no puede ser comprendido, perdón, en su totalidad. O sea, no hay forma de poder comprender a Dios en su totalidad. El Salmo 139 dice que todo este conocimiento de Dios es tan profundo que no lo puedo comprender. Nunca vamos a poder comprender a Dios en su totalidad. Pero Dios quiere que lo conozcamos, pero nunca lo vamos a poder comprender. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Cuando todo pase, vamos a cantar coritos, oh Jerusalén. Entonces, te imaginas decir, ya sí, vamos a alabar al Señor, pero ¿qué más vamos a hacer? Lo vamos a estar conociendo. ¿Hasta cuándo? Eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser comprendido completamente. Entonces, siempre lo vamos a estar conociendo, y siempre lo vamos a estar conociendo, y nunca se va a acabar, porque Dios no puede ser comprendido en su totalidad. Entonces, no podemos comprender que en la Biblia diga en algunas partes, el que quiera, venga y beba gratuitamente. Cualquiera, ¿cierto? El que quiera, ¿quién es? Cualquiera. Aquí. Pero también dice, no depende del que quiere ni el que corre. Bueno, ¿el que quiere o no depende del que quiere? ¿Cuál es la verdad? Las dos son verdades en la mente de Dios que nunca vamos a poder comprender. ¿Ok? Nunca vamos a poder comprender. Sin embargo, voy a empezar a explicar lo de la elección. ¿Ok? Efesios, capítulo 1, dice así, estamos hablando entonces, ¿cuándo nos salvó? ¿Listo? Dice así el verso 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo nos escogieron? Antes de la fundación del mundo. Ok, ¿cuántos de ustedes estaban antes de la fundación del mundo? No. ¿Tú? Ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si no estábamos antes de la fundación del mundo, ¿por qué no estábamos? Porque entonces, ¿podíamos haber escogido a Dios? No. No, Él nos escogió. Ujú. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Mire, una y otra vez podemos ver que el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, usa las expresiones escogido, elegido, predestinado. ¿Quién es un escogido? ¿Te acuerdas cuando dijimos que nos salvó? O sea, Él lo hizo, o pasivo o activo. Un elegido, un escogido. ¿Quién escoge a quién? Dios. Dios. Entonces, un escogido es alguien que Dios separó, Claro. ¿cierto? No, porque tendríamos que redefinir, bueno, un escogido es que esta persona creyó en Dios, entonces Dios le escogió, entonces ya no es un escogido. ¿Ok? Mira, todo esto ocurre antes que nosotros nazcamos. Ahí empieza el plan de salvación. Antes que el mundo fuera, Dios nos escogió. ¿Ok? Dios nos predestinó. Ahora, mira, este es Romanos 9, para que vean una cosa interesante, porque todavía estamos en esto de ¿cuándo fue que nos salvaron? Aunque hay que decir que este proceso, eso aquí es la pregunta, ¿cuándo nos salvaron? En el sentido del orden, porque esto fue la cruz del Calvario. ¿Romanos cuánto? Romanos 9, verso 10, Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, el de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido. Está hablando de dos gemelos, Jacob y Esaú, pues aún no habían nacido. ¿Habían nacido? No. No habían nacido. Ni Ok. habían hecho. No habían hecho ni qué, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a qué? La A elección. la elección. O sea, que Dios escogió a uno de ellos, no habían nacido, no habían hecho bien ni mal. O sea, eso descarta el hecho de decir, no, es que un escogido es aquel que Dios vio que iba a recibir a Jesucristo como Salvador, o un escogido es aquel que Dios vio que iba a hacer cosas buenas y por eso lo escogió. De hecho, Dios escogió a Jacob y ese nombre significa usurpador. O sea, él hizo varias cosas que uno diría, wow, está muy lejos del estándar de divino o de Dios. Pues no habían hecho ni aún nacido, ni habían hecho el bien y el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino para aquel que llama. Así le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, ahí eso es un texto clave, porque nuevamente nos monta la eternidad. Todo esto está en la mente de Dios, la eternidad. Ponte a pensar por un momento. Si es por gracia, esto no es que los escogidos son la gente, el concepto que, más bien dicho, la gente de los escogidos, cuando se habla de escogido, mira, no, es que se cree el escogido. No, pero todo lo contrario, la Biblia dice que fue por gracia, no por lo que hicimos, no por lo bueno, no por lo malo, por su misericordia, por su propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Dios. ¿Por qué no está en base a lo que nosotros íbamos a hacer, sino lo que el propósito de Él
antes que el mundo fuera. Se pone a pensar que cuando Dios, antes de crear nada, el universo, porque Dios no vive en el universo, el universo no es ni siquiera pequeño comparado con lo inmenso que es Dios. Pero antes que Dios creara la tierra, antes que Dios creara el mundo, antes que creara las aves, antes que creara al hombre, antes que creara la luna, las estrellas, antes que todo, ya había pensado en su escogido. Y antes de la fundación del mundo, los escogió. ¿Y por qué? Porque Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. No es tu voluntad. ¿Te das cuenta que no es tu voluntad ni la mía? No. Ok. Entonces, ¿cuándo fue? Fue antes de la fundación del mundo. Si Dios nos escogió, entonces, y si Dios tiene escogido, quienes van a realmente sobre Él va a derramar su gracia, su misericordia, entonces, ¿por qué predicar el Evangelio? Porque no solamente Dios escogió quien ha de salvar, sino también la forma por la cual el creyente va a llegar a Él. Y es por la proclamación del Evangelio. Porque ¿cómo creerán si no hay que les predique? Y tú sabes que una cosa que yo veo que gente pelea con estos puntos, y hay gente que cree que el hombre escoge a Dios, y entonces trata muy mal a los otros que dicen, no, pero la Biblia dice, y ahora de escogido. Lo tratan de diabólico, de satánico. Y los que escogen tratan muy mal muchas veces a los que creen en el libro de Dios y dicen, no, ustedes son un hereje. Y la historia de la humanidad, sobre todo en el concilio cristiano, se han tratado de hereje, este grupo de hereje, otro hereje. La verdad es que nunca vamos a comprender todo a Dios y en su palabra, pero sí no podemos negar el hecho de que Dios tiene una lección. Y por eso a veces uno se pregunta, y yo me recuerdo que estaba en Maipú. Toda esa zona era pura zona campesina, eran puras chacras, ahí donde se sembraba casi siempre ese lugar, se abastecía Santiago en esos años de la verdura, en Maipú. Y yo me metí por una de esas zonas rurales y hay un señor muriéndose de cáncer. Y ya tú, se está muriendo. Y yo le hablé del Señor y él no le importó. A él no le importó. Yo decía, pero ¿cómo puede ser tan duro? A lo mejor una hora más, mañana, aparte de aquí, ¿dónde va? Y yo le traté de hablar. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que alguien sea tan indiferente? Uno se pregunta pronto, ¿cómo hay personas que parecen buenas, pero en el fondo cuando tú hablas con ellos, tú le hablas de Dios, no quieren nada con Dios? ¿Y por qué hay otros que sí aceptan? Cuando cuenta la Biblia que Lidia estaba en un lugar, una mujer, y cuando el apóstol Pablo fue a ese lugar, dice que Dios le abrió el corazón a ella para que estuviera atento a lo que Pablo iba a hablar. Por eso que también la Biblia relata en el libro de los Hechos que cuando ya Pablo se cansó de los judíos porque no estaban creyendo, los gentiles se regocijaban al escuchar la palabra de salvación y eran los judíos los primeros, porque el Mesías vino. Y dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, eso es fuerte ese texto. ¿Quiénes creyeron? Hechos 13. Los que estaban ordenados. Entonces, Dios tiene un orden y ese orden nosotros no podemos alterar. No lo podemos alterar. Nos salvó. Solamente estamos viendo esa palabra. Una pura palabra. Tito 3:5 nos salvó. Ya hemos visto, número 1, ¿qué nos salvó? 2, ¿de qué nos salvó? 3, ¿cuándo nos salvó? O más bien dicho, ¿cuándo empezó este orden de la salvación? Y la última, la 4, ¿para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó el Señor? Mira, Efesios, ¿te acuerdas que estábamos en Efesios? ¿Qué cosa? Para que no nos perdiéramos. Ya, vamos entonces a Efesios. Vamos La a alabanza de su nombre. Efesios 1:4. Estamos delante de esto. Mira, Efesios 1:4. Mira qué lindo que está este Efesios 1:4. Es 1:4 al 6. Según Vamos. nos escogió en Él Antes antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, lo hizo, quiere decir la palabra, se terminaba antes de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio, no podemos sacarlo ahí. Según el puro afecto de qué? De su voluntad, no la mía ni la tuya. Para la alabanza de su gracia, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Dios nos salvó para su gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria, no para nuestra. Isaías 43:7 para terminar. Todos los llamados de mi nombre para mi gloria los he creado. Qué lindo. Y ahí te sacó de escena a ti y a mí. Desapareciste tú. ¿Y por qué nos salvó? Para su gloria.
Hay un catecismo de Westminster, el primer artículo que dice que ¿cuál es el fin más noble del hombre? El fin más noble del hombre, dice, en glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. El fin del hombre es glorificar a Dios. Entonces todo cambia. ¿Viste? ¿Cuál es el fin? Glorificar a Dios. ¿Por qué nos salva? Para glorificar a Dios. Y ahora podemos terminar con el verso. De Tito 3:5. Ahora con esto terminamos, ya ustedes lo entendieron. Ordo Salutis, el orden de la salvación. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hemos visto solamente nos salvó.